Uno de los casos de inversión explicado en la conferencia anual es Samsung. Samsung es pues una de las mayores empresas tecnológicas del mundo, medida en términos de facturación. Es concretamente el mayor fabricante de semiconductores, de chips del mundo, con una cuota global del 15%. Y de hecho, si nos ateniésemos a los segmentos en los que realmente Samsung está presente, las cuotas son todavía más dominantes, ¿no? Porque tiene cuotas de en torno del 40 y el 50% en los nichos en los que realmente Samsung opera. Es también líder mundial en la venta de aparatos de televisión. Además lo es desde hace 10 años consecutivamente, con una cuota mundial del 21%. Es uno de los líderes de ventas de aparatos móviles y tablets, con una cuota actual, aunque hace unos años era mayor, todavía del 20%. Uno de cada 5 móviles que se venden en el mundo o tablets son de la marca Samsung. Es la compañía entre las tecnológicas con el mayor presupuesto de I+D. Este año pasado ha invertido 10.000 millones de dólares. De hecho, es la segunda compañía del mundo por inversión de I+D en los últimos 2 años, solamente superada por Volkswagen. La familia fundadora sigue siendo el principal accionista, con lo cual pues, estamos cumpliendo uno de los criterios de inversión que a Valeo y a mí nos gusta tener en cartera, que es que en la compañía hay un dueño que o bien la está gestionando o bien frente a quien la gestión responde, ¿no? Que se juega su dinero con nosotros y que se preocupa realmente de crear valor. La compañía tiene un balance que es, pues, excede con mucho lo del calificativo de sólido, tiene 64.000 millones de dólares en caja neta, que es a los precios actuales más de un 30% de su valor bursátil, lo cual también, bueno, pues es posiblemente un poco excesivo, pero desde luego lo que le da es una resistencia, una resiliencia a cualquier avatar impresionante y también pues un valor opcional ante posibles oportunidades de inversión que se puedan presentar, ¿no? Y finalmente, pues nosotros somos accionistas, como ha ocurrido en otras ocasiones, para los que nos conocéis de tiempo, os recordáis más ejemplos, somos accionistas de acciones preferentes, porque la compañía también tiene 2 tipos de acciones, las ordinarias y las preferentes, que cotizan exactamente con un precio de cierre de ayer con un descuento del 22% y por tanto estamos invirtiendo todavía más barato si cabe que las acciones ordinarias, que son las más comunes y las más líquidas, ¿no? Y que además la única pega que tienen pues son, primero, que no tienen tanta liquidez, que a nosotros como inversores a largo plazo no nos preocupa tanto, y segundo, que no tienen derechos de voto, que nosotros no valoramos porque de todas maneras la compañía está controlada por la familia fundadora. Bien, pues en este gráfico lo que tratamos de reflejar es que a pesar de todas las fortalezas que hemos intentado enunciar, pues la compañía parece que es la peor valorada, por lo menos entre el elenco que hemos reunido ahí de empresas tecnológicas, la peor valorada por el mercado. Ese múltiplo lo que refleja es lo que está dispuesto a pagar el mercado por los beneficios, el valor compañía entero, la capitalización más la deuda, por los beneficios que genera cada una de esas compañías, ¿no? Entonces, pues vemos que Samsung Electronics está a la derecha del todo, lo cual indica, bueno, pues que el mercado de momento no está dispuesto a pagar mucho por los beneficios que genera esta compañía, ¿no? Es verdad que, bueno, pues esta relación de compañías, al fin y al cabo hay una retahíla de compañías tecnológicas, pero que tienen negocios muy distintos entre sí, pero yo creo que eso tampoco invalida el argumento de que la discrepancia en valoración, percepción por el mercado es realmente llamativa, ¿no? Un valor tecnológico denostado por el mercado, pero que le queda recorrido. Ahí en ese gráfico lo que expresamos y lo que desglosamos es las ventas de la compañía por división del año pasado, porque tiene distintos negocios, y lo que se aprecia es que prácticamente 2/3 de la facturación de la compañía está en negocios que son productos de consumo electrónico, ¿no? Smartphones, tablets, aparatos de televisión, electrodomésticos, etcétera, etcétera, ¿no? Este negocio es un negocio ultra competitivo, donde los márgenes son muy, muy estrechos y donde, a pesar de que Samsung pues tiene posiciones, en casi todos ellos, de liderazgo y posiciones bastante sólidas, pues está constantemente acechado y cada vez más por productores que operan en países de bajo coste y especialmente pues por fabricantes chinos, como luego veremos también algún ejemplo, ¿no? Entonces, pues básicamente es una amenaza a la que se enfrenta la compañía y que probablemente está pesando y de hecho, pues en esas divisiones los márgenes últimamente han sido decrecientes, o sea que es algo que efectivamente le quita ritmo en resultados, ¿no? Si hacemos un zoom en el más importante de los negocios de Samsung, por lo menos en términos de facturación, que es el negocio de los móviles y las tablets, el negocio de los smartphones, vemos efectivamente cómo la compañía pues ha ido perdiendo cuota de mercado en los últimos años. Si hace unos años prácticamente 1 de cada 3 móviles o tablets que se vendían en el mundo eran de la marca Samsung, ahora es
un 20% la cuota, es 1 de cada 5, ¿no? Y bueno, pues por tanto, pues la compañía está perdiendo cuota y perdiendo terreno frente a rivales. En el lado, digamos, en la parte alta de la gama, frente a Apple, fundamentalmente, y luego en la parte baja de la gama, pues frente a, sobre todo, fabricantes chinos, ¿no? Los Xiaomi, Huawei y ZTE, que le están comiendo terreno con un producto muy competitivo y vendiendo muy barato, ¿no? Y finalmente, bueno, pues la verdad es que las empresas coreanas no gozan de una gran reputación entre inversores internacionales, ¿no? La verdad es que esto es así desde hace mucho tiempo y en general creemos que por razones legítimas que se concretan en varias cosas distintas, ¿no? En primer lugar, suelen ser, y es el caso de Samsung, compañías que tienen estructuras societarias súper complejas, con participaciones cruzadas, holdings y subholdings, participaciones también circulares, que pueden dar lugar a conflictos de interés a veces entre los accionistas mayoritarios o la familia que controla la compañía y los accionistas minoritarios, ¿no? En general, tienen un gobierno corporativo débil a la luz, por lo menos, de los estándares de países occidentales y, sobre todo, yo creo que esta es la razón fundamental, normalmente han tenido una pobre retribución al accionista. Es cierto que muchas de las compañías coreanas han preferido acumular en el balance caja antes que pagar dividendos, aunque fuera incluso pues en cantidades muy importantes, ¿no? Y yo diría que globalmente pues son compañías en las que no ha existido la tradición, pues por temas culturales, también aquí afectan temas fiscales, por el momento de justificar las decisiones de asignación de capital frente a los minoritarios o frente al mercado, pues tanto como ocurre en Occidente, ¿no? Desde AdValor ponen el foco en que el 75% del beneficio operativo proviene de las divisiones de semiconductores y displays, negocios en los que es líder, así como al precio al que cotiza. Es el que marca cuáles son las sucesivas generaciones de semiconductores y de pantallas cada vez, y pues los competidores no pueden más que prácticamente intentar no perderle demasiada distancia y tratar de ser un follower o un seguidor, ¿no? Y donde, sobre todo, esto es lo más importante, disfruta de unas ventajas competitivas muy importantes que creemos que hace que esos beneficios sean muy sólidos y sostenibles. Vemos como Samsung en el año 1980 pues era un operador más de entre muchos, de todos esos que aparecen abajo con su nombre, y tenía un 10% de cuota de mercado, ¿no? Si nos adelantamos a este año pasado, 36 años después, pues vemos que Samsung tiene una cuota del 50%, es decir, 1 de cada 2 chips de memoria que se venden en el mundo es Samsung, y además es un mercado en el que ahora mismo pues prácticamente hay solamente 3 jugadores, los otros 2 pues como decía, claramente por detrás de Samsung, que son la compañía coreana también Hynix y la compañía americana Micron, ¿no? Esto, de hecho, es la cuota de mercado en términos de ventas. Si intentáramos analizar bien la cuota de mercado y hubiésemos reflejado ahí la cuota de mercado de los beneficios que generan en estos negocios las diferentes compañías, pues la predominancia de Samsung sería todavía más importante, ¿no? Porque los otros 2 competidores pues ganan márgenes mucho más bajos y en ocasiones pues prácticamente no han generado ni beneficios. Efectivamente, Samsung en el negocio en el que explica el 60% de sus beneficios actuales es el líder indiscutible, el número 1 de la industria, y además es muy importante, lo ha hecho in-house, o sea, lo ha hecho orgánicamente, es decir, han creado el éxito desde dentro. Es, además, como decíamos, desde hace más de 10 años el que marca el ritmo de la vanguardia tecnológica en este segmento, todos los demás son followers, y sobre todo, y esto es por la propia naturaleza del negocio, goza de unas ventajas competitivas de escala que son prácticamente inalcanzables para sus competidores, ¿no? Este negocio es un negocio en el que tienes que hacer inversiones millonarias en I+D y luego en fábricas y en equipos muy importantes, y luego prácticamente todos los costes son fijos, ¿no? Entonces el líder lo que ocurre es que es capaz de diluir esos costes que al final son fijos entre más unidades de ventas. En Samsung pues impera una cultura corporativa que está obsesionada por el liderazgo mundial en toda la organización, son tremendamente ambiciosos y en la perfección, esto está en el ADN de Samsung, en la perfección en los procesos de fabricación, que en este negocio concreto de semiconductores es absolutamente fundamental, ¿no? Y al final, por supuesto, también la condición de empresa familiar, que de nuevo en el negocio de semiconductores es muy importante porque al final esto
esto requiere inversiones millonarias, como decía antes, que tienen periodos de maduración muy largos, ¿no? Entonces, compañías pues sin un dueño que tenga esa capacidad de posponer la recompensa, de mirar a largo plazo de verdad, y que a lo mejor está más centrada en complacer a los analistas, dando los próximos trimestres buenos beneficios, pues lo tiene más difícil para competir en este mercado. Aquí, en esta transparencia, pues lo que reflejamos es una trayectoria global de largo plazo de la compañía, y efectivamente vemos que pues en los últimos 10 años prácticamente ha multiplicado los beneficios por 3 o 4 veces, que es pues un desempeño verdaderamente remarcable, y además, y a pesar de esas inversiones millonarias, lo ha hecho generando un retorno sobre el capital empleado del 22%, o sea que generando una muy buena rentabilidad, precisamente basándose en las ventajas competitivas de las que hablaba anteriormente. Después de toda la creación de valor que generan sus operaciones, lo que hace falta es canalizarlo correctamente a los accionistas, ¿no? Y en esto Samsung está haciendo los deberes y claramente pues cumpliendo mucho mejor con este apartado, ¿no? Como demuestra pues el hecho de que están recomprando acciones en cantidades muy importantes, 12.500 millones de dólares en el año 2016, el año pasado. Han adoptado más públicamente el compromiso el año pasado y en el que estamos, de distribuir al menos entre dividendos y recompra de acciones el 50% del flujo de caja neto, que ya es un payout bastante aceptable. En el país, además, se están introduciendo cambios regulatorios que fomentan que este tipo de cosas vayan a mejor. Básicamente pues la simplificación de las estructuras corporativas y el uso de participaciones cruzadas, etcétera. Y finalmente, aunque esto no está escrito en piedra, pues es muy posible que además Samsung adopte un proceso un poco complejo de explicar aquí, pero que se trata de un proceso de transición hacia una estructura de compañía holding que han hecho ya algunas otras compañías coreanas y que hemos estudiado en profundidad y que creo que es muy positivo y desde luego alinea mucho más todavía los intereses de la familia con el resto de accionistas minoritarios, con lo cual en este capítulo también la tendencia es claramente a mejorar, ¿no? A través de las acciones preferentes en las que nosotros somos inversores, que cotizan ahora mismo a 1,5 millones de wones coreanos, pues estamos comprando la compañía a 4 veces beneficios. La compañía vale prácticamente 175.000 millones de dólares, en un par de años va a tener 90.000 millones de dólares en caja, y esto hace pues que básicamente la compañía la podemos estar comprando por 85.000 millones de dólares frente a un free cash flow, beneficios netos recurrentes que calculamos de 25.000 millones de dólares. Básicamente, a principios del año 2016, los precios de las materias primas y de las acciones mineras en bolsa estaban descontando, en base a nuestro análisis, un escenario más o menos que venía a decir lo siguiente. En primer lugar, que había que cerrar un montón, una parte muy importante de la capacidad en general en casi todos los segmentos de compañías mineras, que no eran rentables, y además que no merecía la pena a esos precios invertir en ni una sola tonelada más en nueva producción, en nuevas minas, ¿no? Entonces, pues esto quiere decir que al final, con esa estructura de producción reducida, debía ser suficiente para atender las necesidades de toneladas de todos esos metales de los próximos años, atendiendo el crecimiento de esas toneladas que se produjera por el crecimiento económico normal y corriente, y además el declino natural que simplemente tienen los yacimientos y las minas, pues porque por naturaleza evidentemente se van extinguiendo, ¿no? Entonces nosotros ante ese análisis y eso que estaban descontando los precios y haciendo pues prácticamente cualquier escenario plausible de demanda, nos parecía que era un escenario casi inverosímil, ¿no? Entonces, por eso en ese momento invertimos una parte muy importantísima, porque nos parecía que eso era pues la mejor manera de tener nuestro dinero invertido, ¿no? Evidentemente, la rentabilidad ha sido muy buena. Ahora mismo los precios de la mayor parte de los commodities han subido bastante desde los mínimos y pues nosotros hemos vendido mucho, pero aún nos queda una inversión significativa, ¿no? En estos momentos lo tenemos concentrado en unos pocos commodities, básicamente en níquel, en uranio y en cobre, además del oro, que tiene otras consideraciones, y además lo hacemos exclusivamente en las mejores compañías en cada uno de esos mercados. El caso que vamos a presentar ahora es justamente el que se refiere al cobre, y vamos a ver cómo precisamente cumple pues estos criterios, ¿no? Un ejemplo del sector de cobre es Grupo México, cuyo principal activo es el 89% de las acciones de Southern Copper. ¿Qué es Grupo México? Pues Grupo México es un holding empresarial que cotiza en México y que está controlado por la familia Larrea,
Por tanto, de nuevo, una familia controla la compañía que se juega el dinero con nosotros y una familia, además, cuya trayectoria, después de analizarla, pues podemos decir y calificarlos como de hábiles empresarios, ¿no? Y Southern Copper es, en nuestra opinión, el mejor activo de cobre del mundo. Ahora veremos por qué, ¿no? De hecho, Southern Copper, pues el 11% que no es propiedad de Grupo México, cotiza en la bolsa de Nueva York, donde pues efectivamente creemos que es patente que el mercado reconoce su calidad, porque es una compañía que tiende a cotizar cara y con una prima muy clara sobre la mayor parte o casi todos los comparables otras mineras de cobre también cotizadas, y lo hace pues prácticamente siempre, ¿no? Sin embargo, pues nosotros hemos logrado invertir de una manera más asequible en un activo extraordinario, pues con este ángulo, invirtiendo en Grupo México, que resulta que, bueno, pues cotiza en México, ya no es lo mismo que cotiza en la bolsa de Nueva York, cotiza en pesos mexicanos, es un holding y por tanto no es una inversión puramente en una minera de cobre, porque tiene otros activos. Entonces, pues aquellos que quieren tener una exposición al cobre exclusivamente y muy pura, pues el Grupo México no cumple exactamente con el criterio, con poca liquidez, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es una manera de invertir que no está tan en el radar de muchos inversores e instituciones internacionales y que pues a nosotros, desde luego, por el descuento que ofrece en comparación con invertir directamente en Southern Copper, nos merece muchísimo la pena, ¿no? En primer lugar, lo que vemos ahí es que es el productor de más bajo coste, el más bajo de todos. Extrae la tonelada de cobre a $2.000, con todos los costes incluidos, versus una media mundial de 3.000, o sea, un 33% más barato. Y luego mucho más barato pues que muchas otras mineras que necesitan precios mucho más altos, que tienen costes pues de los 3.000 largos, incluso pues de 4.000 o 5.000, ¿no? Precisamente por eso comentábamos antes, es lo que se ve en el cuadro de abajo a la derecha, que es, pues entre todas esas que ponemos ahí, por ejemplo, la más cara en términos de múltiplo, ¿no? O sea, 11 veces EBITDA, en comparación con por ejemplo, el caso de inversión que presentamos el año pasado, Antofagasta, que cotiza 7 veces EBITDA, ¿no? Además de ser, y esto es también muy importante en términos de valoración, el productor de costes más bajos es la compañía que tiene mayores reservas del mundo de cobre. En el cuadro ahí vemos cómo tiene reservas probadas por 70 millones de toneladas, más que la compañía estatal chilena minera de cobre Codelco, que es el primer productor mundial, y prácticamente el doble que Freeport y que BHP, que son respectivamente el segundo y tercer productor mundial. Esto quiere decir que Southern Copper o bien tiene capacidad de crecer por encima de sus competidores, claramente, y de hecho esos son los planes, está creciendo aproximadamente a un ritmo de 6% anual en producción, y además lo hace de manera muy rentable por ser precisamente el productor de bajo coste, o bien, pues más a largo plazo, producirá durante más años que sus competidores, con lo cual pues es también una parte muy importante en entender por qué es un activo extraordinario y el mejor activo de cobre del mundo, en nuestra opinión. Grupo México tiene también otros activos, algunos bastante interesantes. El segundo por importancia sería la red de ferrocarriles que tiene en México, que es la más extensa del país. Cuenta con 10.400 kilómetros, cubren el 80% del territorio y tiene una cuota de mercado en el transporte ferroviario en México del 65%. O sea, es claramente líder a mucha distancia del segundo. A pesar de lo cual, sin embargo, pues la penetración del transporte por ferrocarril en México es todavía baja en comparación con otros países, otros mercados más maduros, y por tanto con capacidad de crecimiento. O sea, una ventaja competitiva con una capacidad de crecimiento importante. Si cogiésemos sencillamente el valor de su participación del 89% que tiene Southern Copper, según está cotizando ahora mismo Southern Copper en la bolsa de Nueva York, esto explica 64 pesos mexicanos por acción, con lo cual ya solamente por el valor cotizado de Southern Copper estamos comprando con un descuento, 61 frente a 64. Si a eso le sumamos la valoración que hacemos nosotros de los otros activos que hemos comentado, propiedad del Grupo México, tenemos que añadirle 24 pesos mexicanos para un total de 88 pesos mexicanos, que comparados ya con los 61 que cotiza es un potencial por encima del 40% de revalorización, ¿no? Y finalmente, si hacemos la última iteración, que es en lugar de tomar la cotización de Southern Copper según lo vemos en la bolsa de Nueva York, cogemos nuestra propia valoración, que evidentemente la hacemos, de Southern Copper, pues entonces nos vamos ya a 110
pesos mexicanos por acción, que es un potencial del 80% de revalorización, de nuevo para una compañía que es un activo extraordinario, con grandes ventajas competitivas, un holding que no tiene deuda y controlado por una familia, ¿no? O sea que yo creo que cumple claramente todos los criterios que buscamos en una inversión, y es una buena ilustración de la cartera.